Bueno, estas son otras características que se las menciono. Ustedes lo tienen en el PowerPoint. Nosotros lo único que vamos a poder determinar es magnetismo. Creo que en las cajas les van a llegar a ustedes pequeños imanes, y si no, si tienen un imán pequeño en su casa, pueden hacer las pruebas, ¿no? Bueno, hay muchos minerales que conducen, vamos a hablar de la electricidad en este caso, que conducen bien la electricidad, mientras que otros son totalmente aislantes. Y algunos son semiconductores, ¿eh? O sea, están entre conducir totalmente la electricidad y ser totalmente aislante. Con respecto a la electricidad, hay dos formas, digamos, de electricidad o de conducir la electricidad en los minerales. Una es la piezoelectricidad. Esto es la capacidad de producir corrientes eléctricas dentro del mineral cuando se aplica presión en ciertas caras de los cristales. Eso genera cargas eléctricas y conducción. Un ejemplo es el cuarzo. Por eso ustedes van a ver que el cuarzo se utiliza muchísimo en informática, se utiliza inclusive mucho en estufas, calentadores, hornos. Esa es una propiedad del cuarzo, es piezoeléctrico. Otro es la piroelectricidad. En este caso se producen corrientes eléctricas en el extremo de caras cuando el mineral está sometido a cambios de temperatura entre un extremo y otro, entre una cara y otro. El cuarzo también tiene esta propiedad y la turmalina. La radioactividad es la propiedad que poseen los minerales de emitir de manera natural, espontánea, partículas alfa, beta y gamma. Esa es la radioactividad natural, que tiene obviamente muchas aplicaciones en el campo de las ciencias, de la medicina, de la industria. Y los minerales no por esto son peligrosos, eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Un ejemplo es la uraninita, que es un óxido de uranio. Pero bueno, sin ir más lejos, las radiaciones gamas se utilizan, por ejemplo, para hacer perfiles de pozos que buscan petróleo, de pozos de perforación petroleras. Se usan mucho los rayos gamma para estudiar las distintas capas de la Tierra. Eso, por ejemplo, es una aplicación. También se usan rayos gamma en estudios médicos, por ejemplo, del corazón. Ahora vamos al magnetismo, que lo teníamos acá, ¿sí? Pero pasamos directamente a electricidad y radioactividad. El magnetismo consiste en atraer el hierro y sus derivados. ¿Está bien? Los imanes que son naturales son permanentes. Por ejemplo, la magnetita. La magnetita es un imán natural que atrae el hierro. Eso es conocido de toda la vida. Bien, ahora veamos. El magnetismo se da, ¿no es cierto?, en aquellos átomos, o sea, aquellos minerales que tienen átomos que son dipolos magnéticos. ¿Por qué? Porque tienen los orbitales 3D incompletos, mejor dicho, el suborbital incompleto. ¿Cuáles son estos átomos, ¿sí?, que hace que los minerales en los que están puedan ser magnéticos? Los de la primera serie de transición de la tabla periódica: cobre, hierro, titanio, níquel, cobalto, manganeso, vanadio. Entonces, si estos minerales no llegan a ser imanes naturales, el mineral se puede imantar si se lo somete a un campo magnético. Por ahí no lo es naturalmente, pero si está sometido a un campo magnético puede imantarse. Entonces, tenemos distintos tipos de minerales según el grado de magnetismo o si no son magnéticos. Decimos paramagnéticos a aquellos minerales que tienen elementos de la primera serie de transición, que acabamos de ver recién, que producen momentos magnéticos.
porque tienen esos dipolos magnéticos. Acá hay un ejemplo, hierro, manganeso, pero vimos titanio, níquel, cobalto. Ejemplos son la olivina y la augita. Olivina y augita. Y estos dipolos lo que hacen es alinearse en el campo magnético en el que se encuentran. Bien, los diamagnéticos no tienen conducta magnética, ya que los electrones o los espines están emparejados, entonces no producen dipolos, no producen dipolos, porque los espines están parejos, girando para el mismo lado, entonces no hay dipolo. Cualquiera de estos minerales, calcita, apatita, cuarzo, albita, feldespato potásico, muchísimos minerales diamagnéticos, gran parte, mayoría son diamagnéticos. Los ferros magnéticos son aquellos que tienen un momento magnético espontáneo, ¿sí? Y son los óxidos de hierro, níquel y cobalto. Esos son los ferromagnéticos. Pero producto de la orientación paralela de los espines. Los minerales ferrimagnéticos tienen también un momento magnético espontáneo, pero producto de la orientación no paralela de los espines. Por ejemplo, la magnetita, espinelos es un grupo de óxidos que forman junto con la magnetita toda una serie, o la hematita, ilmenita o la pirrotina. Estos son los que nosotros vamos a detectar más fácilmente, porque tiene un momento magnético espontáneo y son todos de hierro básicamente. Muy bien, estos son algunos óxidos de hierro, pero producto de la orientación paralela de los espines, no paralela. Y acá tenemos los que son diamagnéticos, que no tienen conducta porque los espines opuestos están emparejados. No hay dipolo, directamente no hay dipolo. Habíamos mencionado la reactividad y la reactividad es un fenómeno por el cual algunos elementos químicos, que son los elementos radioactivos, emiten radiaciones, ¿sí? Alfa, beta, gamma, que pueden impresionar placas radiográficas, pueden ionizar gases, pueden producir fluorescencia, o sea, puede ser que otros elementos emitan, ¿no es cierto?, radiación, pueden atravesar por cuerpos opacos y se les llama radiaciones ionizantes. Lo importante es que este fenómeno ocurre en el núcleo de estos elementos. ¿Por qué ocurre en el núcleo? Bueno, porque a veces emiten corpúsculos que son electrones que quieren estar en el núcleo y no pueden hacerlo, entonces emiten esos electrones, que serían las radiaciones alfa, beta, y lo hacen espontáneamente, ¿sí? Y al hacerlo espontáneamente se transforman en núcleos atómicos de otros elementos más estables. O sea, un elemento inestable emite radiación para volverse estable. Son elementos que son lo mismo, ¿no es cierto?, pero tienen diferente masa. Entonces, son exactamente lo mismo con diferente masa. Y constituyen lo que se llaman isótomos de un mismo elemento. Estos isótopos entonces están en un estado excitado en sus capas electrónicas o nucleares, por eso es que emiten estas radiaciones alfa, beta, gamma. Para alcanzar su estado fundamental deben perder esta energía, emitiendo estas o partículas o corpúsculos o ondas electromagnéticas. Entonces, cuando lo hacen o emiten rayos X,
variando la energía de sus electrones, o rayos gamma cuando lo hacen desde el núcleo. Evidentemente también pueden emitir desde el núcleo positrones, neutrones o protones, ¿no es cierto? Un isótopo que es pesado puede terminar convirtiéndose en uno mucho más liviano, como el uranio, ¿no es cierto?, que con el tiempo, al emitir todas estas radiaciones, ya sea del núcleo o de los electrones, se termina convirtiendo en plomo, o sea, algo con un número másico menor. Estos son los isótopos. ¿Y los isótopos por qué son importantes? Porque los isótopos de este tipo nos permiten datar las rocas, porque si se conoce el tiempo en que tarda el uranio en llegar a convertirse en plomo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos una roca donde tenía mucha cantidad de uranio y hoy en día de esa cantidad de uranio parte es plomo, podemos calcular el tiempo que transcurrió desde que se formó, porque ya gran parte del uranio se convirtió en plomo o parte del uranio se convirtió en plomo. Entonces, estos son isótopos que se usan para datar el origen de las rocas, a través de estos elementos químicos que están en ciertos minerales de las rocas. O sea, no solamente la radioactividad tiene estas, digamos, virtudes, ¿no es cierto? Y se pueden utilizar como fuentes de ionización o los rayos X para placas radiográficas, o sea que tienen objetivos muy claros en la industria, en la medicina, sino que también en geología, que es en definitiva lo que a nosotros nos interesa, estos elementos pesados, inestables, que a través de la pérdida de energía, ya sea emitiendo electrones o nucleones, pasan a un elemento menos pesado, nos permite datar rocas.